No, pero es que mira, además, pues hay mucho papel tampoco. Ya, no, pero hay que aprovechar también. Como si fuera una vida, Faltan bastantes efectivos, el tema de los recortes ha dado lugar a una pérdida de la atención de poder llegar a los distintos grupos políticos y poner de manifiesto las demandas, las necesidades que vemos en el colectivo, pues es muy importante. La cuestión que pudiera ser la regulación de nuestros derechos, vienen normalmente impuestos por orden generales, leyes orgánicas que se regulan en las Cortes, pero lo que creemos que necesitamos es muy importante. UGC representamos a 31.000 efectivos de la Guardia Civil. La Guardia Civil, ya te digo, con a través de sindicatos clandestinos, siguió por un proceso bajo el paraguas de lo cultural, pues llegamos a determinación legislativa que ya nos permitía hacer eso, y en los tribunales y a través de asociaciones profesionales. Estamos en esta situación, es decir, nuestra organización pues tiene una genética bastante más beligerante porque nos hemos tenido que desenvolver y desarrollar así. Bueno, pues desde la UGC nos estamos entrevistando con los distintos grupos políticos, tanto en el Congreso como en el Senado, que es donde se realizan las leyes que afectan a los guardias civiles, a fin de trasladarles las demandas, necesidades que nosotros detectamos a través de la organización a la que representamos. Representamos a 31.000 afiliados dentro del colectivo de la Guardia Civil, y tras una larga trayectoria de reclamación de derechos y necesidades del colectivo, abordamos estas cuestiones de una manera neutral y dirigida a todos los grupos parlamentarios.